a lo cual no también nos da la capacidad para hacerlo. Vivir de acuerdo con el Evangelio requiere estas actitudes que veremos hoy y mañana para poder glorificar a Dios. Y la primera característica, la primera actitud es la humildad. Y quiero decir que al considerar estas características de caminar con Cristo, quiero que pensemos en términos de una escalera. Tenemos que empezar con el primer paso, comenzar con el primer peldaño. Vamos a subir una grada, un peldaño, un paso en la escalera. Es imposible, no importa qué tan largas son las piernas, espiritualmente es imposible llegar al resto, a los demás pasos correspondientes, si no pasamos por el primero. Y yo creo que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Gracias. Y yo creo que la Biblia es verbalmente inspirada por Dios. Es decir, cada palabra está allí como Él quiere. Y creo, cuando hay una lista, que está en el orden que Él quería que fuera esa lista. Así que, si esta es una escalera, en nuestro andar con el Señor, no podemos saltar el primer paso y llegar al tercer paso. No vamos a tener ninguna otra cosa si no empezamos en el principio. El primer paso es la humildad. El prisionero del Señor nos suplica que caminemos dignos de nuestro llamamiento con toda humildad. La humildad básicamente significa que tú ves a Dios y a los demás como más importantes que tú mismo. Muy sencilla la explicación, el significado. No hay que saber nada de griego para esto. Tú ves a Dios y a los demás como más importantes que tú mismo. Tú estás aceptando una posición baja. Tú consideras las cosas importantes para Dios y las de los demás como mayores a tus cosas. Jesús, por supuesto, es el ejemplo perfecto de la humildad. Ustedes recuerdan, los que estudiaron Cristología, recuerdan el kenosis de Filipenses capítulo 2, donde él habla específicamente de esto. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, del cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. El máximo ejemplo de la humildad es nuestro propio Salvador, el Dios eterno Cristo Jesús. Se humilló por nosotros. No solamente llegó a ser un ser humano que para Dios eterno ya es algo, Él llegó a ser un hombre insignificante, un hombre pequeño, un hombre no llegó como el rey, llegó como un bebé en un pesebre prestado. Se despojó a sí mismo, puso a un lado por un tiempo temporal el uso de sus atributos divinos para poder llevar la carga de nuestro pecado sobre la cruz de Calvario y pagar por nosotros la paga del pecado. Y Él se humilló por nosotros.
la humildad es el opuesto del orgullo. Uno de los mayores desafíos en esta primera característica clave de la vida auténtica del Evangelio es vivirla constantemente. La humildad y el orgullo se sientan como opuestos el uno del otro, y donde quiera que aprenda más sobre el orgullo, también aprenderá sobre su opuesto, la humildad. Y lo más que trata de tener la humildad, el orgullo se va a interferir. Cualquier esfuerzo por matar el orgullo promueve la humildad. Los dos siempre se oponen entre sí y no vamos a ganar esa pelea hasta que tengamos cuerpos glorificados. Es una pelea constante. Les doy un spoiler, se dice, cuando te dicen cómo termina la película antes de verla, o cómo termina el libro antes de terminarlo. Les voy a decir que esto va a ser muy difícil, chicos. Esto va a ser de por toda la vida. Nunca vas a llegar a una edad donde ya todo está en orden y tu humildad siempre gana a tu orgullo. Cuando comienzas a pensar que eres humilde, cuando estás convencido de que eres humilde, comienzan los problemas y el orgullo entra, y la Biblia dice que el orgullo precede a la caída. Cuando ya ves el orgullo, cuidado, ya vas a caer. Ya es imposible evitarlo. La humildad y cómo la alcancé es el título del libro. Ya no es tan chistoso. Porque si te sientes orgulloso por ser humilde, ya no eres humilde. Ustedes saben que muchos de los problemas en nuestra vida vienen del orgullo. Sería bueno si pudiera pensar que hay mucho progreso aquí. La vida en la realidad, nos muestra que es muy difícil esto. El orgullo nos engaña a menudo al creer que somos verdaderamente humildes. Les estoy hablando de la humildad porque es la primera característica. No como alguien que lo haya alcanzado, sino como alguien que busca avanzar en esa dirección. Y quiero hacer eso entendido desde el principio. La definición más fácil en la Biblia de encontrar la humildad sería seguir el primero y segundo grandes mandamientos dados por Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está. Cumpliendo con los grandes mandamientos, llegamos a entender y experimentar lo que es la humildad. Una persona verdaderamente humilde sigue los grandes mandamientos en la forma en que ve con amor a los demás. La humildad ama a Dios y lo considera supremamente. Una persona humilde camina con respeto por quién es Dios y qué hace Dios. Esto se conoce como el temor del Señor. Un respeto absoluto. No es una apariencia el domingo en el templo o en el teléfono ahora, en la pantalla. No es una manera de aparentar cuando alabamos a Dios o cuando adoramos a Dios o cuando oramos a Dios o cuando predicamos acerca de Dios. Es en verdad considerarle a nuestro Dios como supremo. Es el máximo. Dios es lo más importante
en mi vida, en mi casa, en todo lo que hago, tengo que respetarle al máximo. Y probablemente eso no es tan difícil como el segundo. Porque el Dios eterno creó todo, vemos su creación, vemos la redención, sabemos lo que éramos, sabemos lo que somos, sabemos el milagro de Dios en nuestras vidas, y sí es relativamente más fácil adorarle a Él y ponerle en primer lugar. El segundo mandamiento es otra cosa. Porque aquí tenemos que ver cómo nos comportamos con los demás. Las otras personas también importan. Una persona humilde pone las preocupaciones de los demás por encima de sus preocupaciones por sí mismo. Vemos las preocupaciones de la otra persona, las actitudes, las preferencias, las opiniones de otra persona como valiosas y deseamos honrar esas preocupaciones. Buscamos complacer a la otra persona, servir de acuerdo a sus deseos. C.S. Lewis se refiere a la humildad y dice, la verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar en ti mismo menos. Suena difícil pero voy a decirlo otra vez, las palabras son importantes. La verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar en ti mismo menos. No es decir, ay, pobre de mí, no soy nada. Es dejar de pensar en ti todo el tiempo y pensar en otras personas. Pensar en las necesidades y las prioridades y los requisitos de la persona con quien te casaste, en vez de tus necesidades y tus deseos y tus preferencias. Es pensar en lo que sería mejor para tus hijos y tus nietos de lo que para ti es más cómodo. Es pensar en lo que necesita cada familia en tu iglesia. ¿Qué necesitan de ti como el líder, como el pastor, como el que está alimentándoles espiritualmente? Es pensar en otros más que en nosotros mismos. ¿Cómo ves a Dios en comparación contigo mismo? ¿Valoras la opinión de Dios? ¿Valoras los deseos de Dios, la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios? ¿Son más grandes, más importantes que tus opiniones, que tus deseos, que tus preferencias? ¿Cómo ves a los demás en comparación contigo mismo? ¿Cuándo fue la última vez que cediste en preferencia a otro? Cuando tuviste que pagar con algo tuyo para que otra persona sea bendecida. ¿Buscas hacer mejor para otras personas? ¿Escuchas a otras personas? A medida que vives todos los días, ¿eres el sujeto de todos tus pensamientos? ¿Eres el sujeto de todos tus pensamientos, tu deseo, tu comportamiento? ¿Te levantas pensando en ti mismo y pasas todo el día pensando en lo que tú eres y lo que tú tienes y lo que no tienes y lo que te deben? Debemos equilibrar nuestro llamamiento con nuestra manera de vivir.
Y tenemos que empezar con humildad. Otras personas realmente importan. Las personas en tu familia, las personas en tu iglesia, las personas en tu equipo, en tu trabajo, las personas a quienes tú estás guiando y liderando y las personas que tú estás siguiendo. De alguna forma, Dios espera de nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo dice. No es que Dios hizo lo que tenía que hacer y allá ustedes vean qué pueden hacer. Él dice que ese mismo sentir debemos tener nosotros y luego lo explica y habla de la humildad. Puede ser otro pastor, otro hermano en la iglesia, puede ser en la misma familia. ¿Qué tal si pensemos un momento sobre la humildad? Anote en una hoja alguna cosa, alguna actitud, alguna persona en que está pensando en este rato. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? ¿Cómo está el Señor guiándole a usted en este momento a aplicar esta característica cristiana en tu vida en esta noche? Voy a orar y voy a pedir que tengamos otra canción y seguiremos con la siguiente característica. Padre, te pido en tu grandeza y tu soberanía y tu poder, que hagas tu obra en nuestras vidas. Nos damos cuenta de la necesidad urgente de vivir de acuerdo a la vocación a que hemos sido llamados. Queremos ser buenos pastores, buenos líderes, buenos discipuladores, buenos seguidores de Cristo. Y aquí nos das características que de veras necesitamos, pero no anhelamos. Es difícil pensar en otras personas siempre. Es difícil pensar en lo que sería mejor en la vida de otra persona, cuando siempre estamos pensando en lo que yo necesito. Yo pido, Padre, que tu Espíritu obre en nuestras vidas. Ayúdanos a acercarnos más a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz, para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor
que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. El primer paso en la escalera, el primer peldaño es la humildad. Y el segundo paso es mansedumbre. En otras traducciones tenemos la palabra amabilidad o amables, gentileza. Es a veces mal entendida esta palabra. Muchas personas, especialmente los hombres, no nos detenemos celebrando la gentileza. No estamos buscando la mansedumbre. Preferiríamos ser mensos que mansos. Pero aquí está. Aquí está la mansedumbre o la gentileza. Además, Pablo lo incluye no solamente aquí, sino también en la lista del fruto del Espíritu. Ser amable no se encuentra en la lista de metas de vida de la mayoría de las personas, pero por algo está aquí, en esta lista de 5 características que describen ese equilibrio entre nuestro llamamiento y nuestra vida práctica, nuestra andar con el Señor, nuestra caminata, con toda humildad y mansedumbre. Y estas dos están unidas. Y luego coma y siguen las otras, porque son muy parecidas. Ya vimos el desafío fundamental de vivir como cristianos y caminar de acuerdo a las realidades del Evangelio, y hemos hablado de la humildad. El segundo paso es gentileza. Gentileza básicamente significa la fuerza o el poder bajo control. Poder bajo control. El autocontrol. La persona gentil, amable,
exhibe una actitud gentil de actitud y comportamiento en lugar de cualquier tipo de dureza. Escuché una definición sencilla, un poco gráfica, dice: cuando tocas a otras personas en interacción con ellos, no dejas ninguna marca. Estás tratándoles amablemente. ¿Tú recuerdas lo que pasa cuando agarras a una persona con fuerza? Dejas una marca. Sea tu hijo porque está corriendo por la carretera o porque perdiste control y empiezas a pegarle. Dejas una marca. Eso es dureza, no es gentileza. Puedes tocar a otras personas sin dejar marcas. Trata a las personas mejor de lo que tratarías a la porcelana fina en la casa. Jesús y Moisés fueron considerados gentiles, amables. Pablo se describe a sí mismo en 2 Corintios 10. Como fruto del Espíritu, esencialmente estamos tomando el corazón de Cristo hacia los demás. Si la humildad es el opuesto al orgullo, la gentileza es el opuesto de la dureza. Cuando yo era joven, hace poco, recuerdo ir con mi papá a reuniones de pastores y él no era como muchos de ellos. Lo que yo vi en las actitudes y las prédicas de algunos pastores, pues solamente dureza. Siempre estaban predicando en contra de algo. Todos los mensajes eran contra algo. Generalmente era el pecado. Y generalmente era el pecado de otros, no los pecados de él. Y les trataban con dureza a la gente. Somos fundamentalistas. Y por ser fundamentalistas tenemos que pegar a todos. Porque somos los únicos que tenemos la razón. Pablo, el gran apóstol, conocido por su amabilidad. Moisés, por favor, el gran líder de los judíos, el legislador, el que dio la ley, el que les guió por todos esos años, todos esos talentos que él tenía, toda la preparación que él tenía. Y fue conocido por su gentileza. Cuando hablamos de nuestro trato con otras personas, debe haber amabilidad, una ternura impulsada por la compasión y en moderación, bajo control. Una persona gentil tiene el poder de usar su fuerza de carácter, su fuerza física, su emoción, su personalidad al máximo, pero elige mantenerla bajo control. Quiero que captemos esto, por favor. Cuando hablamos de la mansedumbre en este contexto, la gentileza, la amabilidad, no estamos hablando de algo débil. No estamos hablando de
del más pequeño, el más débil, el más enfermizo. Estamos hablando de personas con caracteres fuertes, con físico fuerte, con emociones fuertes, con personalidades fuertes, pero bajo control. A menudo puede verificar la actitud o la lengua para ver si es amable o no. Solo escucha un rato. Y nos identificamos enseguida como amables o no. La dureza muchas veces aparece en esas dos áreas, las actitudes y el hablar. Ahí vamos a ver. Ahí todo el mundo sabe. Regresando a la ilustración de la escalera, la humildad y luego la gentileza están muy cerca. Por eso Pablo los pone en una sola frase, con toda humildad y gentileza o mansedumbre. Están conectados dentro de la misma frase preposicional, porque el único camino hacia la gentileza es a través de la humildad. No vas a tratar a la gente como deben ser tratados si no crees que ellos son más importantes. No se puede saltar la humildad y llegar a la gentileza. No puedes saltar la humildad para llegar a ser amable. Tenemos que pasar por la humildad para llegar a esto. Debemos pensar en Dios más que en nosotros. Debemos pensar en los demás más que en nosotros mismos. Y si tenemos la idea de mantener el poder bajo control, necesitamos aceptar la responsabilidad de la gentileza. Un amigo me contó una ilustración de esto. Decía que sus 3 hijos salieron a buscar flores para dar a la mamá en el Día de las Madres. Y cada uno trajo flores a la mamá. El joven mayor trajo un bonito arreglo de un solo color y con una cinta, y expresó su amor a su madre. La jovencita trajo una variedad de colores diferentes, todas se iban el uno con el otro muy bonito, y un arreglo mucho más complicado, y expresó su amor para la mamá. Y el pequeño de 4 o 5 años llegó con las manos llenas de los pétalos de las flores. Aquí, mamá, mira lo que vi, mira lo que te traje. Cualquier puede destruir una flor. El niño puede agarrar una flor y destruirla entregando a la mamá. No era porque uno amaba más o menos a la mamá, era porque los más grandes tenían bajo control su fuerza. Tenían un plan, tenían un propósito para agarrar bien las flores y entregarlas. El pequeño no entendió eso, solo vio colores y aquí, mamá. Tenemos que aprender a poner nuestra fuerza bajo control. No es ser débil, no es ser afeminado, no es perder nuestra hombría, es poner bajo control. No tenemos que gritar a nuestra gente, no tenemos que pelear con todo el mundo, no tenemos que siempre tener la razón en todo. Tranquilo, seamos amables. Pero no se llega a eso hasta pasar por la humildad.
En Mateo 11 Jesús dice, vengan a mí todos ustedes que trabajan y están cargados y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí porque soy gentil y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Cuando Cristo dice que quiere que nosotros le sigamos para aprender de Él, ¿de qué habla? ¿Del poder creativo? ¿Creó todo el universo? ¿Aprender a sanar a los enfermos? ¿Aprender a predicar en hermosos sermones? ¿Qué dijo cuando dijo, vengan a mí? Están trabajados, están cargados, están un poco cansados de esta vida, de estos problemas, de esta iglesia, de esta familia, de estos diáconos, de esta pandemia. Estamos cargados, estamos ya. Él dice, ven conmigo y aprendan de mí porque soy gentil, manso, humilde de corazón. Nos invita a venir y aprender. ¿No es interesante qué es lo que quiere enseñarnos? Segunda a Timoteo, capítulo 2. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Quizá por eso Cristo quiere enseñarnos, para salvar la vida de personas que no van a reaccionar bien a nuestra fuerza de voluntad y a nuestros gritos, sino que con mansedumbre podamos corregir a los que nos oponen. Sí hay que tomar en serio el pecado, pero podemos ser amables, aún en esa circunstancia. En Gálatas 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Restaurar con humildad. Estamos cargando las cargas de otras personas en el contexto para restaurarles. La gentileza toma en serio el pecado, caracteriza la restauración con humildad y ayuda a resolver conflictos con otros. En Tito capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ustedes, pastores, ya saben que los requisitos para pastor están en Timoteo y en Tito y en Primera de Pedro, y no se repitan muchos, pero algunos sí. Y este sí. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La gentileza proporciona el camino para dar esperanza a los demás. El hecho de tener la verdad no es suficiente. Tenemos la verdad, no estoy dudando de eso ni un segundo.
tenemos la doctrina correcta, tenemos el enfoque correcto, tenemos los propósitos correctos, pero quizá estamos haciéndolo de otra forma. Y por alguna razón, Dios está enfatizando en estas cartas la amabilidad. Santiago, capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La amabilidad también demuestra el sabio y exhibe la obra del Espíritu en la vida de la persona, porque es parte del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Hermanos, esencialmente todo lo que un cristiano hace con otros relacionado con simplemente vivir la vida incluye estos asuntos relacionados con el pecado, con el sufrimiento, debe reflejar un espíritu amable. ¿Cómo tratas a la persona más débil? ¿Cómo tratas al cachorro? ¿Cómo tratas a tus nietos? La persona rebelde, la persona pecadora, la persona sufriendo, necesita de esa ternura, de esa amabilidad. No porque eres flaco, no porque eres débil, sino porque tienes el poder, la fuerza bajo control. Basado en nuestro amor a Cristo y a los demás, podemos guiar a las personas con un sentido de ternura, de cuidado, de preocupación. Eso se hace escuchando. Ya tenemos las respuestas y ni sabemos cuál es la pregunta. No, tranquilo, espera, escúchales. Lo que dicen es importante y ellos tienen que decirlo. Escuchamos y así aprendemos. Y en el proceso demostramos el cuidado de Dios en la manera que lo hacemos. El Dios del universo, todopoderoso, omnipotente, nos guía de la mano hacia la salvación. Nos perdona nuestros pecados, nos limpia del pecado y nos da la obligación y la responsabilidad de predicar el mensaje de Dios en todas partes. Que Dios nos ayude a ser amables, tener mansedumbre, tener bajo control toda esa fuerza que tenemos para contestar los que están preguntando, para dar esperanza a los que están perdidos, para resolver conflictos con otros siervos del Señor, para mostrar la restauración que Él quiere en las vidas de los que están lejos de Él. Sí podemos hacerlo, hermanos. Además, tenemos que hacerlo, porque es el segundo peldaño. Y si vamos a caminar con el Señor y vamos a guiar a nuestra congregación, tenemos que equilibrar nuestra vocación, el llamamiento que tenemos, con lo que creemos y con lo que vivimos. Con toda humildad y mansedumbre. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra y pido que nos ayudes a poner en práctica lo que estamos viendo. Que tú seas glorificado en nuestras vidas, no por lo fuerte que parecemos ser,
sino porque tú nos das la capacidad de poner la fuerza bajo control y tratar a la gente con amabilidad. Que seamos conocidos como seguidores de Cristo. Que seamos conocidos como personas que tenemos el mismo sentir, la misma manera de ser, y que puedan ser atraídos hacia ti. Que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Al principio les pusieron en la pantalla la dirección electrónica de nosotros. Cualquier pregunta que tienen, si algo tiene que ver con, ahí está, algo tiene que ver con estas pláticas, está muy bien, con mucho gusto les contestaremos. O si tiene una petición de oración, me comprometo a orar por esas peticiones para usted en esta semana, y que Dios nos ayude. Quisiera tener más comunicación con los que quieren tener comunicación. Estamos a la orden. Lo maravilloso del correo electrónico es que no tengo que estar en un lugar mucho tiempo para recibir y contestar. Puede ser en donde quiera. Así que sí queremos ayudar en lo que se pueda. Cualquier comentario o petición de oración o alguna pregunta, por favor, estamos a la orden y queremos servirles en lo que se puede. Mañana estaremos a la misma hora y estaremos aquí para terminar. Posiblemente vamos un poquito más porque es más grande la conclusión que el principio. Pero amablemente le digo, ¿ok? Con humildad y amabilidad les hablo. ¿De acuerdo? Amén. Muchas gracias, chicos, por todo. Gracias, hermanos, pastores, señoras, esposas, líderes de iglesia, agricultores por excelencia. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche y ha sido de gran bendición. Sí hace falta la limonada. Aquí hace calor como en Santo Domingo. No sé dónde están, pero sí hace falta la reunión después de la reunión donde todos hablamos de todo, pero podemos hacer algo en correo electrónico y sí es muy, muy especial para nosotros poder verles, poder ver las caras de ustedes y saber que anden bien. No hay mayor gozo, no hay mayor gozo. Que Dios les bendiga mucho. Hasta luego. Muchas gracias, pastor, por la enseñanza de esta noche. Queremos también agradecer a cada uno de los pastores y líderes que se conectaron esta noche. Creo que a los años volvemos a tener una asistencia tan grande en la conferencia de pastores. Entonces, estamos muy felices de que se esté desarrollando de esta manera. Gracias a Dios. Y quiero pedirles que estemos orando por la conferencia de mañana. Bueno, quisiera pedir al pastor Manolo Macancela que nos guíe en oración para terminar esta noche y agradecer nuevamente al IBBQ por su apoyo para esta conferencia. Dios los bendiga. Pastor Manolo Macancela. Buenas noches, hermanos. Perdón que hable yo, pero por avisarles que mi padre no pudo conectarse esta noche. Entonces, perdón, él no va a poder orar, disculpe. Okay.